Endavant. Endavant. Pues hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al TVO. El TVO es la tertulia barcelonesa omnisciente que organizó Rafa Rodríguez Clemente, que lo tenemos ahí escondido detrás de su imagen, y que me ha pedido que la presente hoy otra vez, además del último día, de manera temporal, porque él está de baja, pero ya está a punto de coger el alta. Entonces, ya sabéis que las normas de la tertulia son dos, es muy simple. La primera norma es que el ponente tiene la potestad de hablar lo que quiera, pero suele hablar 40 minutos o 45, lo que acordamos. Después abrimos el debate y regularemos las intervenciones hoy, Ignasi y yo misma. Ya sabéis que la tertulia se está grabando. La segunda norma es que esta tertulia no es abierta, se actúa en votación, se invita a los ponentes a participar, a que defiendan su trabajo en una tertulia y bueno, o sea que a partir de ahora invitamos a Mariano, si se quiere añadir a nuestras tertulias, pues ya ha superado el rito de iniciación, dijéramos. Mariano, a quien me refiero, es Mariano Barrientos, doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y profesor agregado de la misma universidad. Su especialidad en investigación es reconstruir episodios meteorológicos y anomalías climáticas a partir de fuentes documentales, en general manuscritas y de entre los siglos XIV al XX, mayoritariamente en Cataluña. Es autor de 258 publicaciones, entre las cuales hay 74 artículos en revistas indexadas internacionalmente. Por eso hablábamos de invitar a Mariano. Rafa comentó que podía hacer varias tertulias. De momento estamos en esta. Hoy nos va a hablar de variabilidad climática y respuesta social. Nos va a presentar una síntesis para considerar aquello que el cambio climático del pasado nos puede ayudar a encarar el que ya tenemos encima. Vaya. Así que, Mariano, cuando quieras, la palabra es tuya. Muchas gracias por la presentación, Cristina, porque de hecho es que es prácticamente en lo poco el tema muy básico y muy centrado sobre el que voy a navegar. Voy a dar unas cuantas consideraciones sobre qué es lo que hemos obtenido en climatología histórica, o sea, en investigación paleoclimática reciente, que nos ayuda a entender cómo las sociedades, en diferentes contextos sociales, han ido resolviendo los impactos que sufren por estas anomalías climáticas y ambientales y intentando extraer las experiencias de aquellas sociedades, de lo mejor o peor que lo pasaron. La idea a largo término, a medio o largo plazo en Europa, porque esto evidentemente no es solo una ocurrencia de un profesor de humanidades ahí en un rincón del Raval en Barcelona. En Europa, pues el colectivo de climatólogos históricos nos parece que puede ser útil no solo ya la descripción de la variabilidad climática reciente, la detección de eventos meteorológicos extremos por la utilidad que tiene para la gestión, la evaluación de los riesgos actuales y futuros, sino también intentar extraer de nuestros propios antepasados, que ellos además lo querían dejar testimonio de sus vivencias, cómo se percibe este tipo de situaciones de transición climática y las diferentes estrategias de respuesta, las actitudes que se desarrollan en la sociedad para hacer frente a estas situaciones. Actitudes, respuestas que no dejan de ser patrones de comportamiento individual e institucional. No es ya tanto a nivel de reacción tecnológica, científica o tecnológica, que evidentemente en cada contexto histórico es diferente, solo faltaría. Pero en cambio determinados patrones sociales nos tememos o creemos pensar que pueden ser relativamente similares. Entonces, no sé hasta qué punto, y lo dejo porque me ha encantado que fuera un formato de debate, no sé hasta qué punto estas experiencias del pasado nos pueden ser útiles para incorporar en nuestra mochila que vamos a tener que llevar
las próximas generaciones, porque evidentemente no estamos aquí en un tema de un telediario o dos, que si ahora una oscilación climática subirá o bajará, sino que estamos ya ante un cambio casi de ciclo climático y, por supuesto, ya la sociedad que va a salir de aquí 2 o 3 generaciones ya no será la misma que la actual. Si lo fuera, querría decir que no tenemos capacidad para superar esta condición de variabilidad climática fuerte que tenemos actualmente e iríamos por caminos muy precarios y muy complicados. Entonces, planteo esta explicación con los siguientes términos. Dar una idea muy general, que además supongo que está más que asumida, lo pasaré muy rápido, sobre cómo se hace esta investigación en el paleoclima, en concreto en paleoclima reciente, cómo lo afrontamos, qué resultados nos está dando, cuáles son las perspectivas del clima reciente, del pasado reciente, en el contexto actual, en el que ya se está definiendo, parece ya que sin duda, una situación de cambio climático anormal inducido por la actividad humana, y qué perspectivas nos está dando la modelización climática. O sea que aquí participamos todos tejiendo un escenario lo más amplio posible, desde los paleoclimatólogos, los climatólogos analíticos que trabajan con el dato moderno, que es muy denso, muy correcto, pero que es breve en el tiempo, apenas cubre el siglo XX, y después con la modelización climática que emplea el dato actual y el dato del pasado paleoclimático para ver perspectivas, escenarios futuros según diferentes incidencia de diferentes factores, incluido, por supuesto, el de la emisión de gases de efecto invernadero provocada por el hombre. Entonces, en una segunda parte de esta explicación me gustaría pues, proponer, lanzar las ideas respecto a qué puede resultar problemático en un escenario que ya vemos que es muy probable que se produzca de transición climática, en este caso no sabemos hacia dónde, pero un escenario climático nuevo, de una sociedad que tiene sus cosas buenas y malas. Nos ha tocado vivir un modelo capitalista, pero en fin, cualquier modelo social, por desgracia, tiene limitaciones y problemas frente a situaciones de transición climática severas, por supuesto. Tiene unas determinadas tolerancias, un sistema social, pero llega siempre a puntos de ruptura o de colapso. Y el sistema capitalista, pues, caray, es que trabajando en historia normalmente te gusta ver las crisis en los libros. Tener que vivir una y explicarla, eso es más duro. Pero vamos, que el modelo capitalista va camino de vivir la misma crisis de sistema que vivió pues, el Imperio Romano o el feudalismo medieval. Y si no lo intentamos evitar, de momento voy a plantear unas fuentes de conflicto. ¿Por dónde pueden venir estas tensiones más fuertes al sistema capitalista? A la sociedad actual, porque también hay países, hay sectores en los que el capitalismo apenas se percibe o ni siquiera ha llegado, pero que igualmente van a vivir esta situación de cambio global, ya sea de forma directa o indirecta, por impactos indirectos. Y entonces ya para terminar, pues podríamos ver un poco las actitudes, lo que se puede entrever del comportamiento personal e institucional en las sociedades, en estas situaciones de transición o crisis climática, pues volcar algún comentario, alguna apreciación sobre cómo nos estamos portando ahora nosotros, cómo se portaron ya en época histórica y, en definitiva, qué horizonte nos espera tal como estamos desarrollando las respuestas en la actualidad para esta crisis o transición climática. Vamos a empezar entonces, insisto, sin querer ya profundizar porque son temas bastante conocidos y sobre todo de los que hoy en día se está dando un desarrollo en productos divulgativos bastante interesante. En principio, el comportamiento del clima pues, corresponde a un sistema muy complejo en el que intervienen muchos factores diferentes y en el que los resultados finales, lo que percibe el instrumental o los mecanismos de captación de información proxy respecto a esta variabilidad climática es básicamente la expresión de procesos de distribución irregular del calor y la humedad a escala global. Y hay dos mecanismos básicos. Uno sería la distribución de energía por las corrientes oceánicas y después a niveles altos pues la distribución de esta misma energía y de las masas de aire húmedo que también generan evidentemente las masas oceánicas a través de las diferentes franjas y centros de acción de la circulación general atmosférica. Estos serían los mecanismos finales que nos dan, que nos plasman
lo que sería la variabilidad climática en parámetros medibles, cuantificables y que nos permiten percibir si hay comportamientos estables, si hay tendencias, si hay algún tipo de patrón repetitivo o no, o si hay un tipo de ruptura más o menos problemática. Y todo viene, pues básicamente, al menos en nuestro planeta, en la Tierra, y de momento todo procede pues, de un balance de energía entre la incidencia de la radiación solar y la capacidad que tenga el planeta de emitir radiaciones de otro espectro, pero en definitiva, para no sobrecalentarse, poder emitir energía. Y todo el nudo de la problemática actual no viene de otro factor, del hecho de que el hombre está liberando una cantidad de gases de efecto invernadero que generan una sobreprotección, podemos decir así, del planeta, evitando que se disipe más energía de la que, menos energía de la que nos convendría que se disipara. Y entonces, pues es lo que llamamos efecto invernadero y que nos puede llevar a problemas o a horizontes de alta incertidumbre en el futuro inmediato. Toda esa divergencia respecto a procesos ya conocidos, estas novedades, por supuesto, estas incertidumbres, en lo que pueden afectar de forma más crítica a muchos ecosistemas, a muchas franjas climáticas del planeta, no es ya tanto en las temperaturas, si pueden estar subiendo unas décimas o unos grados en positivo o incluso estabilizarse o en negativo, ya no es el problema tanto la temperatura, sino sobre todo la afectación que pueda tener este nuevo clima o esta transición climática a un nuevo clima que todavía no sabemos cuándo puede llegar a estabilizarse, qué vinculaciones y qué efectos puede tener en el ciclo del agua. En definitiva, somos ya una población muy extensa con unas demandas muy importantes en el planeta, el ser humano, aparte de los ecosistemas que tienen sus propias necesidades, y cualquier afectación que haya en el ciclo del agua, por sensible que nos parezca o inapreciable, puede llegar a tener algún tipo de consecuencia a medio plazo bastante sensible. Estamos todos en un foro en el que entendemos que el clima mediterráneo es uno de los climas más, entre comillas, como decía mi profesor de climatología, es un clima extraño, es un clima que cuando explicas cosas en los congresos a veces ya ni te creen, piensan que te has equivocado con los datos. Es un clima que en la vertiente hidrometeorológica es complicado y esta complicación hace que los ecosistemas y los medios de producción humanos no lo tengan muy fácil para un desarrollo de una actividad biológica sostenible. Entonces, por poco que el ciclo del agua se vea afectado por este cambio climático, pues hemos de tener ya esta prevención de que en el clima mediterráneo los impactos pueden llegar a ser serios. Respecto a comportamientos del clima, cómo etiquetarlos o cómo intentar ver cómo se comporta el clima en general. Lo primero que tenemos a mano, el primer esfuerzo de los científicos fue establecer la posibilidad de que existieran ciclos climáticos y de este modo pues, no haría falta ni que existieran los climatólogos ni los centros de investigación climática. Podríamos pensar que hay unos ciclos repetitivos que tienen un calendario ya preestablecido. Ya con esto, una vez proyectados esos ciclos, pues ya puedes dejarlo en stand-by y ya sabes qué clima vamos a ir teniendo. De momento, por desgracia, en climatología solo se ha detectado un conjunto de ciclos climáticos que corresponden a las eras glaciares, interglaciares, como ciclo, que además solo se ha dado en el cuaternario, como ciclo estable y predictible de amplia escala, o sea, de escala climática. Lo más normal que encontramos es variabilidad climática, que es la forma fina, en fin, lo más disimulada posible de reconocer que no tenemos idea de cómo se comporta el clima. Ignorancia absoluta. O sea, como ciencia de la climatología, pobre, apenas creo que estamos en el estadio de climatografía. Podemos describir lo que está ocurriendo, pero de todo el conjunto de factores que intervienen son tan complejos que apenas lo único que podemos hacer es explicar esta variabilidad climática, pero no poder establecer o pretender establecer comportamientos a futuro reconocibles. El único, las eras glaciares e interglaciares. Y lo que hemos detectado con medios ya muy potentes de análisis a escala paleoclimática son cambios climáticos, transiciones desde una normalidad a otra normalidad. Ahí sí que tenemos ya un problema serio, porque primero se pensaba que estas transiciones
en el medio natural eran muy lentas, muy progresivas, que permitían que los ecosistemas se fueran adaptando sin demasiado problema a estas condiciones, con migraciones, con determinados cambios en los ecosistemas. Pero a medida que se ha enriquecido la investigación, a diferentes escalas, hemos estado viendo que esas transiciones climáticas no son suaves, sino que acostumbran a ser como mecanismos de resorte que acumulan una determinada componente de cambio, no la transmiten a las variables atmosféricas hasta el último momento y de pronto se produce un colapso, un cambio súbito, abrupto en las condiciones climáticas. Entonces, la preocupación viene de que estos comportamientos de la naturaleza, si además estamos ahora forzando uno del que no sabemos ni siquiera su propio patrón de comportamiento, pero todo apunta a que también puede tener un comportamiento abrupto, una tendencia muy acusada. Claro, la duda es cómo los ecosistemas naturales y la sociedad moderna podrá gestionar este comportamiento abrupto si es que se produce. De momento ya hemos entrado en esa transición y parece bastante abrupta, pero claro, como no sabemos el recorrido que va a tener, pues no sabemos si estamos solo al 10% del recorrido o al 90% o al 50%. Hemos de tener la precaución de pensar que puede ir muy, muy a peor y de forma mucho más rápida. Y por rapidez, pues la naturaleza no nos deja sin ejemplos. Tenemos la certeza de que el sistema climático es tan complejo que nos da manifestaciones de cambio. Ahora voy a dar algún ejemplo en temperaturas, muy rápido y que además lo hace con valores, con magnitudes muy importantes. Por ejemplo, si partimos del calentamiento que hemos provocado con los efectos con los gases de efecto invernadero, es 1,1 grados en la temperatura media del planeta. Pues bueno, en una erupción explosiva intertropical de una tarde, una erupción como la del Tambora de 1815, podemos producir un enfriamiento de 1 grado, un efecto contrario que dura unos 3 o 5 años. Pero es que es una erupción volcánica explosiva de unas pocas horas. O sea, esta complejidad de escalas, el hombre ha estado contaminando la atmósfera 250 años con la industrialización para calentarla 1 grado. Pero después un volcán nos puede enfriar el planeta 1 grado. Entonces, claro, con esto ya damos carnaza a los políticos para que nos digan, pues yo iré a poner una bomba atómica a un volcán para que explote y así yo seré el líder que habrá combatido el cambio climático. Te llevas las manos a la cabeza y piensas, Dios mío, ahora van a empezar a sembrar bombas atómicas en todos los conos volcánicos que están ahí tranquilos y dormiditos y se puede armar un buen susto tectónico. No des ideas. No doy idea, está prohibido. Bueno, pues nada. No, esto solo en las películas, por favor, en las películas, no en la realidad que no lo hagan. Entonces, otros ejemplos, una era glaciar son distancias termométricas respecto a la actualidad de hasta 8 o 10 grados. En principio se pensaba que necesitaban miles y miles de años para llegar a esos valores. La investigación paleoclimática reciente, que estudia sobre todo comportamientos glaciológicos, está viendo que estos comportamientos son relativamente rápidos, pues a veces de un poco menos de un siglo o un milenio se puede llegar a producir estas temperaturas, estas distancias, estas caídas de temperatura tan acusadas. Por supuesto, la sociedad moderna no está preparada ni en 2 o 3 generaciones para asumir este tipo de cambios. Cuando nos llegue la próxima era glaciar, habrá que correr bastante. A escala histórica, claro, a escala social. Pues por un lado tenemos esos enfriamientos de 8 o 10 grados en cuestión de unos cientos de años, pero es que también pueden producirse, y últimamente son bastante habituales, las burbujas de aire cálido que vienen del Sáhara, que en las latitudes mediterráneas nos provocan calentamientos súbitos en pocas horas de 10 o 12 grados. Parece que fue en 2010 que hubo una que en la costa mediterránea española hizo subir la temperatura en apenas 4 o 5 horas unos 8 o 10 grados. O sea, tenemos un clima con unos comportamientos relativamente abruptos, inopinados, algunos, de escala meteorológica, difícilmente predictibles. En cambio, también tenemos comportamientos climáticos de amplia escala. Unos son predictibles porque son ciclos, otros no, que nos llevan a situaciones pues, muy variadas. ¿Qué le corresponde a la sociedad? Como mínimo estar informada y entender que si en algún momento hemos de emigrar o readaptarnos por el planeta, pues deberíamos tenerlo asimilado culturalmente. Lo del sedentarismo actual, lo de tener siempre durante siglos
explotaciones agrarias, el mismo tipo de cultivos, una sociedad tan estática. Por supuesto, esto en escala histórica se ha visto pocas veces, no podemos pretenderlo. Además, si estamos nosotros mismos provocando cambios de escala muy rápida. ¿Cómo se sigue, con qué método se trabaja esta variabilidad climática? Pues tendríamos la observación meteorológica convencional y tenemos una estación todavía a la antigua, sin nada de automatismos, con muchas redundancias, en Sort, en la capital de la comarca donde ahora vivo. Bueno, esta sería la fuente de información óptima para conocer comportamientos climáticos, pero claro, este tipo de instalaciones, de infraestructuras en general y de instituciones que coordinan estos miles y miles de datos apenas tienen un siglo o 120 años de historia. Entonces, son de una escala relativamente reducida para lo que sería nuestro ámbito de investigación y nuestros intereses de análisis. Con 100 años, pues hacemos poca cosa, entre comillas, los paleoclimatólogos, y más si son pues, de escala geológica. Para ellos 100 años es apenas un flash. Entonces, por muy bien que se trabaje la meteorología en el siglo XX, pues evidentemente hay que ir a más fuentes de información. No excluir esta, por supuesto, pero tenemos que ir a otras muchas. La más típica, pues la que emplea las proporciones de isótopos del oxígeno, el pesado y el ligero, para poder interpretar, leer las temperaturas que había cuando se formaron pues, determinados núcleos, burbujas de aire que quedaron atrapadas en núcleos de hielo, como en el caso de este señor que tiene aquí su almacén, me parece en Grenoble, o los foraminíferos, el caparazón que crean los foraminíferos que quedan atrapados en los sedimentos oceánicos, los espeleotemas en formaciones kársticas, aquí está el foraminífero. En definitiva, con esta información se consigue hacer una reconstrucción, sobre todo termométrica, porque llegan a dar valores ya muy precisos de temperatura para amplias escalas temporales. Y con esto se han hecho, por ejemplo, las caracterizaciones de los últimos 6 o 8 ciclos glaciares de glaciación interglaciar sin ningún problema, gracias a estas técnicas de reconstrucción climática que son, pues hoy en día, el buque insignia de las capacidades paleoclimáticas, porque además pueden trabajar en muy diferentes fuentes de información natural, insisto, sedimentos, glaciares, espeleotemas y también incluso en la dendroclimatología. Actualmente el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles ya no se limita solo a sus condiciones de anchura, de densidad, sino que también se les aplica la descomposición isotópica para poder establecer qué temperaturas había en el ambiente cuando el árbol formó aquellas moléculas de celulosa dentro del anillo correspondiente de aquel año, que luego quedan atrapadas, entonces se pueden estudiar sin problema. Y por último, otra fuente de información serían las turberas, lagunas colmatadas, en las que se puede hacer la reconstitución de los paisajes que hay en ese entorno, paisajes vegetales, ya sean naturales o antrópicos, medios de zonas agrarias, de cultivos y pastos, a través de las semillas y los pólenes que quedan ahí registrados. Se hace un muestreo, se contean y se puede entender cuál es la estructura de los ecosistemas que hay en aquella zona para aquellas épocas. Bueno, por último, ¿qué nos queda? Pues las fuentes documentales no dejan de ser un registro acumulativo, cronológico, en el que se integra información de diferente tipo, pero claro, en un formato escrito y en vez de ser en profundidad, ya sea en glaciares o en sedimentos oceánicos, pues es en horizontal, en metros y metros de estanterías de archivos históricos. En el caso de España, por ejemplo, solo con documentación directa administrativa que contiene información climática muy interesante y que es documento público oficial, con un fedatario público que da fe de que aquellos documentos, aquellos textos son ciertos, pues en 1 o 2 poblaciones por provincia que tenemos archivos históricos muy bien conservados, la proyección con estos armarios compactos sería de unos 2.000 kilómetros de estantería de documentación que no se ha consultado todavía, está pendiente. En Cataluña hemos llegado a un 4% de consulta de estos fondos y en el resto de España deben estar por el 2%. Porque, claro, el colectivo de climatólogos históricos en este momento de plantilla activa son 2 personas, 2.
para el patrimonio histórico documental de toda España. O sea, tenemos tesis doctorales y potencial de investigación para un tiempo, ¿eh? No nos aburriremos y, de hecho, ya, claro, ni nos vemos porque hay faena de sobras con tantos archivos y tantos kilómetros de estantería. ¿Qué se obtiene en estas fuentes documentales? Primero de todo, la emoción, porque un poco de Indiana Jones sí que tenemos que serlo. Son archivos que están inexplorados a efectos climáticos. Algunos archivos, como son administrativos, apenas van los historiadores. Están en condiciones, algunos de ellos, bastante precarias. La fauna asociada a estos archivos, ya sean roedores, insectos, arañas, ácaros, aquello es hongos, lo de tener que inhalar hongos de diferentes tipos a veces te deja bastante perjudicado, pero bueno, eso que hay, tengo que explicar aquí batallas. Aquí lo interesante es la emoción de ver cómo nuestros antepasados eran muy conscientes de que dejaban un testimonio de las situaciones más graves, precisamente para que hubiera ese recuerdo, para que nadie le viniera de nuevo cuando volvieran a ocurrir esos problemas. Algunos escribanos te lo dejan con unas frases magníficas, de cuando vosotros os quejéis de vuestros problemas, leed nuestros testimonios y veréis que más o menos las cosas van sucediendo y se van repitiendo en el tiempo. Pero aparte de esto, lo interesante de estas fuentes documentales es, primero, respecto a los fenómenos documentados, tenemos la ventaja de que son descripciones directas de lo que está ocurriendo, indubitadas. Hay un notario que te está explicando lo que les ocurre, identifican muy bien los fenómenos y los problemas naturales. En absoluto eran gente simple, rudimentaria, tosca o ignorante, en absoluto. Sabían muy bien las cosas que les ocurrían. Te lo describen con detalles a menudo cuantificables, por supuesto en altísima resolución temporal respecto a los proxies naturales. Te lo están diciendo día por día y cuando hay un cambio de viento o entra una lluvia fuerte o hay algún problema concreto, te dan incluso la hora del día en la que está ocurriendo el problema. Y después, otra dimensión interesante de estas fuentes documentales es que prácticamente de forma completa, integrada en el fenómeno natural, te están también describiendo los problemas sociales que se están experimentando. Normalmente es al revés del proceso. Cuando tienen problemas sociales graves, ya sea en la producción agraria, en los mercados, a nivel biológico, a nivel epidemiológico, de salud pública, de conflictos que estallan a partir de esos problemas o conflictos, tensiones por los recursos naturales, normalmente es entonces cuando nos describen la causa y te explican el fenómeno natural con todo lujo de detalles. Entonces, la posibilidad de incorporar la dimensión natural y la dimensión social de una misma adversidad meteorológica o climática es lo que da a estos documentos un importante potencial de aprovechamiento, porque estás viendo simultáneamente cómo se desarrollan en alta resolución los problemas ambientales, fenómenos ambientales pues, que tienen ya una magnitud extraordinaria y cómo la sociedad los percibe, qué impactos sufren y qué respuestas van dando a esas situaciones. En principio, eso sí, para el mundo mediterráneo, básicamente son economías de subsistencia, las de época histórica, aunque hoy en día yo no sé si estamos demasiado lejos de una economía de subsistencia, porque a la que aparece algún problema geopolítico que afecte a un país productor de cereal, ya estamos todos sufriendo, que si la energía, que si el agua, que si los alimentos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos una sociedad de subsistencia o ya lo hemos superado todo esto y estamos mucho más allá? Pues no, porque me temo que de una fábrica no se come más bien de lo que dan el suelo y los árboles. Bueno, es mi opinión. Entonces, aparecen problemas agrarios, los documentan, tienen sus respuestas. No voy a entrar en qué tipo de respuestas dan. Normalmente una sociedad preindustrial lo que hacía era desplegar toda una batería de recursos de respuesta. Y uno de ellos, el que nos permite documentar mejor esas situaciones, aunque parezca mentira a estas alturas tener que recurrir a la Iglesia y a las creencias religiosas, pero es que nos deja muy buen registro documental, que es lo que vale. Normalmente respondían con rogativas. En el ámbito católico, la gente ponía en marcha mecanismos de rogativas pues porque consideraban que los problemas ambientales eran fruto de sus pecados, estaban muy atribulados con sus pecados y lo mal que se portaban y las cosas feas que hacían. Dios les castigaba por eso y entonces lo que tenían que hacer era rezar.
Afortunadamente, todo este proceso mental de sentirse mal, tener que dar una respuesta al Todopoderoso de que se van a portar bien, que por favor les restituya las condiciones ambientales necesarias para los cultivos, no para otra cosa, afortunadamente todas y cada una de estas respuestas religiosas quedaba documentada. Y con eso ya tenemos cubierto, no voy a entrar en los detalles de las metodologías de cómo lo tratamos, pero con esta información documentada, cuando un fedatario público te explica la causa del problema, cómo lo están sufriendo y la respuesta religiosa que le dan a ese problema, te permite incluso ya clasificar, identificar, por supuesto, clasificar y cuantificar ese fenómeno según su magnitud y según su duración. Entonces, con estos materiales que hemos ido viendo, primero de todo, a escala muy amplia, lo que parece ya fuera de duda es que estamos en un periodo de evidente cambio climático, aunque haya políticos o opiniones, sobre todo pues, grupos, colectivos de escépticos del cambio climático que digan que no, que todo está medianamente normal y que había ocurrido en otras épocas. Claro que sí, si nos vamos al Cretácico, pues sí, hacía bastante más calor que en la actualidad. Pero si nos fijamos en el Cuaternario, sobre todo en la parte reciente del Cuaternario, que tiene sus ciclos de temperaturas pautados por las eras glaciares e interglaciares, la situación actual no corresponde a lo vivido en 500 y 600.000 años. Tenemos una acumulación de gases de efecto invernadero que deberían ser motivo para que el planeta, toda la sociedad, toda, estuviera bastante preocupada por estos valores, porque estos son indicadores objetivos, lo está dando un material instrumental. Son burbujas de aire atrapadas en hielo, cuando no existían ni partidos políticos, ni tendencias, ni intereses económicos. Aquellas burbujas de aire atrapadas en el hielo nos están diciendo qué temperaturas tenían y qué temperaturas estamos teniendo ahora. Es que en esto no hay ni política, ni partidismos, ni intereses económicos, ni nada. Es un indicador natural. Si el indicador natural nos da estos valores, como mínimo tendríamos que preocuparnos un poco, porque estamos más que frente a una situación totalmente nueva en el Cuaternario. Ya no digo para otras eras geológicas, pero es que, claro, estamos en esta era geológica. Pronto dejaremos de estarlo. Claro, con estos valores, con estos indicadores, vamos hacia otro escenario. Pues estamos yendo a otro escenario que ya no es el Cuaternario, deberíamos encendernos a escala global unas determinadas luces de alarma. Es decir, hey, ¿estaremos preparados para adecuarnos a estas nuevas condiciones? Pues ni siquiera sabemos qué condiciones serán. Bueno, puede costar. Entonces, para el clima reciente, para verlo más en detalle, aunque aquel diagrama de las 4 o 5 eras glaciares anteriores deja bastante en evidencia ya el contexto en el que nos vamos a mover, tenemos unas condiciones, de magnitud no demasiado diferente a lo que estamos viviendo ahora, pero por lo menos sí que ya veremos que cualitativamente nos puede dar determinadas fuentes de conflicto o de debate, en definitiva. Tenemos un episodio cálido medieval en el que las temperaturas eran no similares a las actuales, no, seguramente superiores a las actuales en muchos ámbitos, sobre todo en montaña, pero esas temperaturas altas iban acompañadas con una ausencia de riesgos climáticos, de irregularidad hidrometeorológica, apenas había sequías o inundaciones. Eso quiere decir que a temperaturas altas el clima era también más lluvioso y más estable. Con un clima así, con unas precipitaciones abundantes, pero sin grandes irregularidades, ¿qué tuvimos? Bueno, ¿qué tuvieron los medievales? Pues un desarrollo socioeconómico muy vinculado a una agricultura poco tecnificada, pero que les daba un rendimiento suficiente. Bien, estas condiciones yo casi, al punto actual, las compraría. Me apuntaría a tener un clima como el del siglo X o XII en Europa, por lo menos en Europa occidental, que es donde lo hemos conocido. ¿Qué ocurrió en el siglo XIV? Una transición climática. Una transición bastante rápida, en 60-80 años, que nos llevó a la pequeña edad del hielo, periodo en el que bajan mucho las temperaturas, del orden de 2 o 4 grados respecto a la actualidad, según latitudes y altitudes. Y para el ámbito mediterráneo ya no es tan grave el descenso de la temperatura, sino sobre todo la fuerte irregularidad pluviométrica que se produce. Es cuando ya desarrollamos, nos habituamos, la sociedad señorial que está desarrollándose en aquel momento, porque había colapsado ya la sociedad feudal, tienen que desarrollar pautas para habituarse a la presencia de grandes inundaciones y grandes sequías, por fases o por periodos,
pero se acostumbran, desarrollan ya unas estrategias y una resiliencia a los comportamientos hidrometeorológicos extremos. De ahí mi idea de que probablemente coger lecciones de aquella sociedad, por primitiva que fuera, coger lecciones de cómo se adaptaban a estas condiciones hidrometeorológicas tan anómalas, que para nosotros serían muy problemáticas, pues igual puede ser útil. Y después ya pues tendríamos el calentamiento actual, un calentamiento que presenta una tendencia muy acusada desde principios del siglo XX y que no corresponde por lo menos al clima de los últimos 1000 años y probablemente bien a un periodo mucho más amplio. De este calentamiento actual, el problema es que cuesta identificar todavía qué repercusión, qué vinculación tiene con los patrones hidrometeorológicos. De momento nos quedamos muy impactados con esta tendencia de la temperatura, ¿de acuerdo? Es absolutamente anómala, pero la duda para el mundo mediterráneo en el que vivimos ya no es si nos va a subir 1 grado todavía más o 2 la temperatura. A ver, con la temperatura más o menos se pueden tomar medidas más o menos resilientes de adaptación. Ahí el problema es el agua. Según qué magnitudes tenga el deterioro que pueda tener el recurso hídrico, sí que nos va a poner en situaciones límite en el mundo mediterráneo. Me está fallando la luz. Ay, que lo vamos a pasar mal. Tenemos obras en la calle. Entonces, ¿qué han hecho algunos servicios meteorológicos? Han hecho proyecciones para... Perdón, está funcionando mal la luz. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha realizado proyecciones climáticas y ahí es donde empieza ya, no ya la incertidumbre, sino el temor a que sus proyecciones se lleguen a cumplir porque son bastante delicadas para el mundo mediterráneo. Para Cataluña en concreto presentan un descenso del 30% en las precipitaciones durante el presente siglo. Con ese descenso, buena parte de la costa mediterránea española no podrá tirar adelante de forma continua, sostenida, cosechas de cereal, por ejemplo. Estaremos en el umbral de los 300 milímetros con estos descensos de precipitación. Puede ser una situación muy delicada, pero además resulta que tenemos un incremento del 30% de los episodios de lluvia torrencial. O sea, lo poco que va a llover de forma muy concentrada en muy pocas horas durante el año. Evidentemente, el recurso hídrico con estas características para una agricultura, en fin, una agricultura tradicional mediterránea, pues se hace difícil pensar que sea sostenible. No ahora al principio, no ahora en los decenios centrales del siglo XXI, sino esto se verá sobre todo en los 2-3 últimos decenios del siglo XXI, según estas proyecciones de modelización climática. Entonces, ¿qué tenemos como escenario futuro? Yo visualizo 3 fuentes de conflicto interesantes, retos interesantes a gestionar por parte de nuestra sociedad. Primero, con estas proyecciones hidrometeorológicas vamos a tener sin duda un incremento de los riesgos climáticos. En nuestro ámbito serán más inundaciones y más sequías. Pues bien, para esa situación, por suerte, tenemos la pequeña edad del hielo que nos informa de frecuentes y muy severos eventos de inundación y de sequía. O sea, tenemos un libro con las lecciones ya dadas para estas situaciones en el pasado. Están vinculadas a un entorno frío, pero bueno, si la modelización nos dice que a pesar de la subida de temperaturas no vamos a tener ya el clima medieval de lluvia suave, sino un clima de hidrometeorología extrema, pues bueno, aquí tenemos el comportamiento de las inundaciones en los últimos 700 años en la vertiente mediterránea. Ya vemos que hay unas oscilaciones muy acusadas, hay periodos muy delicados. El siglo XX precisamente tiene un descenso razonable en las inundaciones catastróficas. Probablemente volveremos a tener algunos picos de este tipo en el futuro inmediato. Mientras que las inundaciones extraordinarias, que son provocadas por mal urbanismo, por determinada ocupación de zonas inundables por parte de la sociedad moderna, capitalista, desde mediados del siglo XIX, seguramente esta variable de las inundaciones extraordinarias irá en incremento. En definitiva, como mínimo lo que vamos a tener es un coste económico mucho mayor por este tipo de inundaciones pluviales también, que va a haber muchas más, en la vertiente mediterránea, por lo menos, española, y en el caso de que también incrementen las inundaciones catastróficas, pues tendremos ya situaciones de ecosistemas y de entornos deteriorados, con deterioros irreversibles,
a veces con episodios de muy alta mortalidad, con gran cantidad de víctimas mortales, pero bueno, todos los esfuerzos que hacemos por recoger esta información, en principio las autoridades pues no les interesa mucho manejar tantas desgracias juntas. Por ejemplo, en Cataluña el Fondo Oficial de Inundaciones tiene 400 episodios de inundación y en el caso de nuestro pequeño grupo de trabajo, pues con este pendrive aquí, no 400 episodios, no tenemos ya 4.500 episodios de inundación. Entonces, pues, claro, la mejor solución para las administraciones es no querernos ni recibir en reuniones porque es mucho trabajo tener que gestionar tanta información. Y la que vamos a encontrar más, porque el 96% de los archivos históricos todavía no se han explorado para hacer este tipo de investigación. El 96% está inexplorado. Ahora, eso sí, este tipo de fenómenos no va a ser solo una desgracia regional, que otras regiones o países puedan ayudarnos, sino que en principio, si hay un deterioro climático, al menos en la pequeña edad del hielo, curiosamente, estos picos de inundaciones tan frecuentes que se detectan entre los siglos XV y XIX, pues están en consonancia, por ejemplo, las inundaciones catastróficas en Cataluña, con el crecimiento de los glaciares en los Alpes berneses, en los Alpes suizos. O sea, se trata de mecanismos de alteración climática general. Por supuesto, no vamos a ser los únicos en sufrir desgracias, va a ser un problema general y eso significa pues, que la sociedad no va a tener muchos mecanismos para ayudarse porque más o menos estaremos todos sufriendo algún tipo de dificultad a escala continental por lo menos o a escala global. Entonces, si nos vamos a las sequías, pues tenemos también situaciones en época preindustrial, para los últimos siglos, que nos informan de condiciones o comportamientos de la sequía, en principio unas sequías que incluso hasta parecen ser regulares, habituales, hay unas sequías, estas son para la costa catalana, una síntesis de 4 ciudades catalanas de la costa catalana y el comportamiento de sus rogativas. Estos son directamente una indexación de las rogativas, las ceremonias pro pluvia, que se hacían en estas 4 catedrales, Gerona, Barcelona, Tarragona y Tortosa. Pues bien, en principio los comportamientos de la sequía parecen como incluso un poco cíclicos, de unas dimensiones muy ajustadas, tolerables, pero cada 80 o 100 años aparecen megadroughts, sequías muy prolongadas y de gran severidad que dejan el territorio realmente muy afectado. Es un impacto duro en los recursos hídricos, en la producción, por supuesto, recursos hídricos en cuanto a generación de energía, molinos hidráulicos, acequias que quedan detenidas, no se puede generar energía, algo parecido a una situación actual, se pierden las cosechas, no se puede producir en condiciones normales, hay pérdidas incluso de cosechas completas durante 2 o 3 años, eso evidentemente pone a la sociedad en situaciones de colapso, de crisis de subsistencia. Otros problemas que se producen, pues por supuesto, son conflictos por el recurso hídrico, destrucción o sabotaje de infraestructuras, conflictos entre poblaciones, en fin, normalmente hay una agitación social porque son eventos que duran, las megadroughts, entre 6 y 12 años, son situaciones en las que la sociedad pues, se pone al límite. Bueno, entonces, ¿qué nos puede dar también de lecciones la historia reciente? Para el caso de la vertiente mediterránea hemos detectado patrones climáticos que podemos considerar de anomalía propia de la pequeña edad del hielo, momentos en los que hay gran frecuencia de inundaciones, temporales, nevadas catastróficas, situaciones de exceso de lluvias, que van acompañadas, estarían en la parte en el diagrama inferior, van acompañadas con un descenso de la sequía. Es lógico que también hay un importante descenso en el uso de las rogativas pro pluvia, pues porque claro, con tanta lluvia no les hace falta ni mucho menos todavía más lluvia para que les estropee los sembrados, las cosechas. Pero acompañando o dando soporte a las proyecciones de la modelización climática que se han realizado en el Servei Meteorològic de Cataluña, encontramos a finales del siglo XVIII un patrón de comportamiento que nos podría ser útil su estudio en detalle porque responde a este incremento de la sequía y a un incremento de los eventos hidrometeorológicos extremos. Hay sequías, inundaciones, nevadas, todo
al mismo tiempo, todo de forma sincrónica, entre 1760 y 1800. Es un periodo en el que se produce una severa crisis productiva en toda Europa occidental. Y de ahí pues, que algunas monarquías tengan serios problemas, se pongan en marcha conflictos bélicos, pues evidentemente por crisis, porque el propio territorio no da suficiente alimento, crisis de sistema a escala regional, que se solventan pues proyectando esos problemas internos en forma de guerras hacia otros países. Las guerras napoleónicas probablemente no son otra cosa que un intento de reorganizar esos tremendos déficits productivos que se están sufriendo en algunas zonas, sobre todo de Europa occidental. Entonces, este periodo sería interesante poderlo estudiar, sobre todo porque si realmente las proyecciones actuales nos dan este clima más seco, pero con lluvias más torrenciales, estos 40 años de finales del siglo XVIII encajarían bastante y nos podrían dar un poco la idea de cómo la atmósfera, ya había datos meteorológicos suficientes como para poder ver qué patrones atmosféricos hay detrás de estas circunstancias, que en principio son imposibles de producir simultáneamente, pero se produjeron. Realmente hay testimonios de ciudadanos de aquella época que dicen pues, que el clima está loco, es que ya nada responde a un orden natural, aquí las estaciones ya no se cumplen, todo esto hace que la agricultura, los ciclos agrícolas estén desordenados, la producción y los rendimientos se hunden. Ya, se exclamaban con razón cuando ves luego estos indicadores de frecuencia de eventos extremos. Segundo reto a afrontar serían los riesgos biológicos. Desde la climatología histórica hemos tenido poca ocasión de estudiar estos eventos, pero sí que estamos percibiendo que después de una situación de anomalía climática breve pero severa, breve quiero decir de unos 40, 80 años, como el inicio de la pequeña edad del hielo, entre 1310 y 1340, o después de la anomalía de 1760-1800, se ponen en marcha, por razones obvias, ecológicas, por el deterioro de los ecosistemas, migraciones de especies, migraciones forzadas, extinciones, mutaciones de determinados gérmenes o vectores, se ponen en marcha procesos epidémicos bastante severos. Más que severos, probablemente se deben a que la sociedad no está preparada para esas mutaciones o para la presencia de esas epidemias. Evidentemente, si hay un contexto climático cambiante, con anomalías que hasta aquel momento no se habían producido, es lógico pensar que haya mecanismos biológicos que faciliten el disparo de este tipo de epidemias. La de mediados del siglo XIV contribuyó a que Europa cayera en una crisis sistémica. El feudalismo colapsó, porque prácticamente el 50% de los europeos murieron, y no solo por una epidemia o una enfermedad, es todo mucho más complejo. Nos podría servir este tipo de conflicto para entender lo que nos ocurre ahora con la COVID, y me temo mucho, pero no quiero dar mensajes catastrofistas, pero para pensar que no hay motivos para suponer que seremos diferentes nosotros de la pobre gente del siglo XIV, o la del siglo XVII, o la del siglo XVIII. ¿Por qué hemos de ser diferentes? Ellos no sufrieron una sola enfermedad, sufrieron trenes de enfermedades, de infecciones. Normalmente la población ya tenía problemas productivos, problemas alimentarios, entraba una primera epidemia, hacía un primer muestreo, entre comillas, de la población y de su estado, pero es que después detrás solían venir otras epidemias y eran las que normalmente creaban el impacto demográfico más grave. En el caso de la peste negra, es que no es la peste negra. A mediados del siglo XIV, después de muchos decenios de problemas con la agricultura provocadas por un clima en completo desorden, lo que hubo fue un tren de diferentes tipos de epidemias. En algunas fosas comunes a las afueras de Londres se han encontrado cadáveres, esqueletos, con rastros de 6 o 8 infecciones diferentes y todas vividas de forma simultánea. Hubo peste bubónica, pero también peste neumónica, que es mucho más grave, mucho más infectiva. También tenían anthrax, malaria, todo tipo de enfermedades acumuladas en un mismo organismo. Entonces, esto sí que explica una crisis del sistema, porque la población va muriendo de forma sucesiva hasta llegar a un colapso maltusiano, hasta que queda ya muy poca población. En Barcelona se comenta pues, que en la calle Portaferrissa crecía el pasto y podían ir las ovejas a pastar, porque en aquella calle, que es bastante céntrica, pues es que apenas quedaban habitantes y claro, pues salía pasto porque nadie pisaba ni el suelo.
Otro evento muy parecido después de una mega drought de los años 1620 a 1640. Hay una sequía tremenda en toda Europa central, occidental, en el Mediterráneo. Pues nos entra por Valencia en 1647 una peste bubónica, de la que podríamos pensar que la sociedad ya estaba más o menos inmunizada, que dejó 60.000 muertos en Sevilla, casi la mitad de la población, 30.000 muertos en Murcia, el 75% de la población desaparecida en Nápoles. No todo víctimas, también había gente que directamente escapaba. Pero claro, saltándose los confinamientos, lo que hacían era propagar este tipo de infecciones. En Cataluña desapareció el 15% de la población, pero bueno, nuestro contexto era de una guerra abierta contra Felipe IV y bueno, en fin, y había desastres, había ataques a ciudades, genocidio, pero la peste también pues, contribuyó bastante. Mucha gente huyó de todo este conflicto, pero se perdieron 660.000 personas. En fin, una peste poco conocida, pero que dejó un encaje demográfico, un impacto demográfico muy grave. Probablemente la decadencia española viene de este tipo de episodios. Pues ya para terminar, pues tenemos la fiebre amarilla de 1821. En Barcelona hay fuentes que indican que murieron 6.200 personas, otras indican que hasta 20.000. Entre un 6 y un 20% de la población murió. Pero en Palma de Mallorca también, 3.200, 5.000 muertos, por un episodio que duró nada, 3 o 4 meses. Pero fue suficiente y además con unos cuadros clínicos espeluznantes. Aquí lo tenemos con los censos demográficos de Barcelona, se ve perfectamente el deterioro de la población que produjo esta epidemia. Pero luego es que vinieron muchas otras, por supuesto. Al final de la pequeña edad del hielo hubo epidemias de fiebre amarilla, viruela, cólera, tifus, otra vez la peste hacia el final. La de cólera de 1854 mató al 10% de la población de Barcelona. Son situaciones de transición climática en las que este resorte de las epidemias en tren, oportunistas, por supuesto, se ceban en una población pues, que está debilitada porque los sistemas de producción de alimentos, su distribución no es nada fácil. Aquí tenemos este encaje demográfico, pero claro, acumulado al tifus, cólera y después cólera en 2 ocasiones, tifus. Bueno, y el último reto o fuente de conflicto sería el entender que si estamos en una transición climática habrá que cambiar de algún modo los sistemas de producción agrícola. O le hemos de decir al trigo, a la viña, que ella sola se vaya adaptando al clima. No, es una decisión humana. Los paisajes agrarios no son espontáneos. Requieren una gestión muy fina, muy preventiva, trabajando de forma muy preventiva, planificada. Y eso requiere información y toma de decisiones. Y es lo que los historiadores como tales nos estamos preocupando porque vemos que no se está haciendo. Por ejemplo, en estas imágenes de montañas, estaciones de esquí, es el Cadí, la población de Ordino en Andorra, el Valle de Ransol, hoy en día son centros pues, de turismo de aventura y de esquí, de alta montaña. Pues en la Alta Edad Media, durante la época carolingia, estas zonas eran productoras de vino. Tenían sus instalaciones, sus bodegas, sus prensas, bajaban las botas de vino para pagar los impuestos al obispo de la Seu d'Urgell, que lo cobraba en vino. Andorra era un país productor de vino. Y hoy en día los gobernantes de Andorra ya están preparándose para ello, están fomentando ya la puesta en marcha de viñas y de instalaciones, bodegas, para poder tener una producción de vino razonable cuando el clima lo vaya permitiendo, porque ellos disponen de un gradiente altitudinal perfecto para ir subiendo variedades de viña a medida que el clima lo vaya requiriendo y así sustituir un modelo económico por otro. Pero hay que trabajar de esta forma, planificada y preventiva y tener muy claro hacia dónde se va. Si Andorra tiene claro que irá a un paisaje mediterráneo con producciones de cereales, vinos de muchas variedades, aceite, bueno, pues felicidades por ellos, felicidades. Pero hay empresas que llevan ya mucho tiempo sensibilizadas por el cambio climático, como la empresa Torres, sabe mal dar propaganda, pero ya que ellos organizan congresos y estudios y hacen modelización climática para ver la viña hacia dónde va, es lo mínimo que podemos hacer, hablar de esta empresa que ha llegado a organizar simposiums y recabar información para poder dar estos resultados. El deterioro de la viña en la región mediterránea por culpa del calentamiento global,
por culpa de esta anomalía tan rápida que nos está entrando, va a hacer que las regiones del norte de Europa puedan plantearse tener viña con unas variedades y un rendimiento extraordinario, mientras que en las zonas tradicionales del Mediterráneo se va a empobrecer esa capacidad de producción. Se va a restringir a muy pocas variedades de vinos. El Syrah, por ejemplo, será uno de los pocos que podrá todavía dar un vino comercial. Hemos de pensar en la viña como una planta ubicua. La viña puede existir en muchísimos climas del hemisferio norte y del hemisferio sur y a muchas altitudes. Otra cosa es que produzca una uva con capacidad de generar un vino que luego se pueda poner en una estantería de un supermercado, un vino comercial, bebible. Para esa situación, para esos criterios, la península ibérica se estará quedando a partir de 2050-2070 sin opciones de producir vino. Y los historiadores vemos que en otras épocas había que replantearse un cambio completo del sistema socioeconómico, eso representaba unos traumas tremendos y hoy en día no se está haciendo nada. No se está haciendo nada con estas regiones vitivinícolas. Hay que irles explicando que tendrán que cambiar por completo su sistema de vida. Aquí está la modelización de Torras. Para el año 2100, ninguna de las denominaciones de origen actuales estarán todas en rojo, no podrán producir vino comercial, no podrán. Solo quedará como zonas habilitadas para poder producir vino comercial las Guillerías, la zona del Montseny y el Pirineo. O casualidad, donde en los años 800-900, en la Alta Edad Media, sí que había actividad vitivinícola. Pero claro, ¿qué le vamos a decir a la gente de Montsant, de Priorat, de Penedès, de l'Empordà, los costés del Segre? Hay que decirles, señores, que sepan que sus hijos o sus nietos no van a vivir de la viña ni en broma. Habrá que pensar en otros cultivos y eso normalmente requiere un tiempo. Y se está haciendo algo, hay una puesta en marcha por lo menos de divulgación de la información, planteamiento, puesta en común de estrategias nuevas, búsqueda de cultivos que se adapten a estas condiciones, o van a estar hasta el último día explotando la uva. Y luego, ¿cómo haces el cambio? En fin, son situaciones que quedan abiertas a debate. Actitudes que tenemos ante estas situaciones. Primero de todo, es obviar, negar, no querer plantearse situaciones graves o desagradables. Bien, el modelo económico actual tiene muchas inercias, tiene muchos intereses creados y un cambio o una adaptación preventiva, anticipada, parece que no es viable. Bueno, el ejemplo son las decenas de cumbres climáticas que ya hemos tenido y que en la última ya me parece que fue en Glasgow, esta activista Greta Thunberg ya no pudo más y cuando le preguntaron qué tal había ido la reunión, pues soltó unos sílabos muy expresivos, bla, 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 bla. Sí, se habla, se mueven, viajan arriba y abajo, pero aquí no se está haciendo nada cuando vemos unos indicadores ambientales que sí que están justificando que nos movilizáramos. Entonces, es este síndrome del sapo en la olla hirviendo. Va subiendo la temperatura del agua, aquello empieza a hervir y el sapo está allí dentro tan tranquilo hasta que queda cocido y no es consciente del cambio. Reconozco que en época histórica tampoco lo eran, pero claro, pensamos, es que la población no tenía conocimientos científicos, no tenían divulgación para poderse concienciar. Es lógico que ellos ignoraran hasta el último momento lo que estaban sufriendo, hasta que sucumbían, hasta que caían ya muertos por la peste, llenos de llagas y de inflamaciones y escupiendo y vomitando sangre. Vale, sí, es lógico. Pero caray, nosotros también hemos de pasar por este síndrome del sapo en la olla hirviendo. Caray, sabe mal. Entonces, que hay segmentos de la sociedad que se conciencian mucho y entonces tienen una sobrereacción o reaccionan de manera que el resto de gente casi les da risa. Caeríamos entonces en el síndrome de Cassandra. ¿Y esto qué puede producir? Estas reacciones, estas protestas ante la situación que se está preveyendo que puede ser muy grave, lo que hace es que haya incomprensión por otros entornos, que haya incluso burlas y, en definitiva, entre una dinámica muy activa y otra muy pasiva o muy inercial, pues lo que queda, en definitiva, es que la sociedad no tiene capacidad de reacción, va a un ritmo muy lento. Es una actitud que hay grupos muy concienciados y una gran masa que va funcionando por inercias a un ritmo muy lento
Esto lo que crea en definitiva es frustración, desinformación y en definitiva imposibilidad de plantear mecanismos serios de respuesta anticipada. Entonces, últimas ideas a exponer. Hemos de aceptar que esta nueva crisis de sistema que se va a producir, porque el cambio climático actual tiene unas magnitudes ya muy serias, lo hemos de repetir como ha ocurrido en otras épocas. La memoria histórica que tenemos, los indicadores y la observación instrumental actual, no la podemos aprovechar de ninguna manera. Hemos de caer otra vez en esto. Para un historiador es realmente duro ver cómo estamos llegando a lo que sería principios del siglo XIV, o mediados del XVII, o finales del XVIII. Caray, sabe mal por la sociedad, la que pensamos que es la más desarrollada, la más avanzada que hemos tenido nunca, que podemos ir a la Luna y volver, que podemos poner un robot en Marte y verlo allí evolucionar. Y en cambio, hemos de repetir otra vez estas situaciones de crisis sistémica. No podemos crear estrategias que nos anticipen, ni siquiera recuperar el testimonio histórico y poder tomar algunas decisiones, por modestas que fueran, que nos permitieran tener un mínimo de adaptación preventiva a todos los impactos que parece que van a ocurrir. En otras crisis previas, en época histórica, se necesitaban muchas generaciones para superar esos impactos. Por ejemplo, en Castilla, la población de Castilla no se recuperó del impacto del siglo XIV hasta mediados del siglo XVIII. Desde los impactos del siglo XIV, de la entrada de la pequeña edad del hielo, no hubo un mínimo de capacidad y de reconocimiento cultural y científico de lo que estaba ocurriendo y de toma de decisiones en positivo para superar determinadas dificultades, no las tenemos hasta el humanismo y el Renacimiento, hasta el siglo XV y XVI. Hicieron falta 5 o 6 generaciones para tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, para admitir que había sucumbido el sistema social del feudalismo y que hacía falta un nuevo sistema social. Pasaron casi 200 años. Entonces, ¿es necesario tener que pasar por todo este recorrido? No podemos coger la experiencia del pasado y la tecnología moderna para desarrollar atajos y hacer que la anticipación la podamos aplicar de forma fructífera. Hemos de sentarnos con un pote de palomitas e ir viendo cómo se desarrolla todo, como si estuviéramos en el siglo XIV. Es muy frustrante como historiador, de verdad, lo siento de forma muy frustrante, ver que estamos repitiendo el mismo modelo que en otras crisis sistémicas, que no se ponen en marcha mecanismos serios, globales, para atender los problemas que se van a estar produciendo. No ya que si las emisiones de gases, este mecanismo ya lo tenemos roto, ya sabemos hacia dónde vamos, a qué escenario climático vamos. Se trata ya casi de resolver de forma rápida cómo la sociedad, antes de tener cambios abruptos, crisis que supongan un colapso del sistema, cómo podemos nosotros hacer que con estas características del medio natural y climático que hay actualmente, cómo nosotros podemos desarrollar una actividad social y económica sostenible. Empezarlo a hacer ya, antes de tener que esperar a sucumbir para entonces llegar al nivel cero y desarrollarlo todo, porque nos va a costar 200 o 300 años volver a recuperar los niveles del siglo XX. Si nos dejamos caer tanto, tardaremos mucho más en recuperarnos. En cambio, si ya pusiéramos ahora en marcha mecanismos, seguramente sería más fácil la adaptación al nuevo escenario que lleguemos a tener. En fin, son situaciones, evidentemente, de mucha incertidumbre, de proyección, casi más de temores y ansiedades que otra cosa. Datos apenas tenemos hacia el futuro, por supuesto, solo proyecciones, pero lo que sí podemos ver es que la actitud humana para este tipo de situaciones de cambio rápido ambiental no está nada preparada. Supongo que tenemos más un chip, un patrón migratorio, nómada, de ir buscando ecosistemas razonables, pero claro, como tenemos hoy en día una estructura de estados y precisamente la movilidad no es lo que guste más, enseguida nos ponen concertinas para evitar que la gente que esté en disconfort se pueda desplazar a una zona confortable, vamos poniendo concertinas y muros de hormigón a estas movilizaciones espontáneas, naturales. Claro, nosotros mismos nos ponemos restricciones a la posibilidad de desarrollar oportunidades. En fin, no veo el futuro muy pesimista, muy optimista. El pasado bastante que lo fue de pesimista. En fin, a ver si con las necesidades y el planteamiento de problemas ya serios en los próximos años sí que se desarrollan estrategias decididas. Muchas gracias por la atención.
Cristina, ¿estás por ahí? Cristina. Voy a cerrar esto ya. Espera. Muy bien. Cristina, ¿andas por ahí? Pedro. A ver, bueno, pues si no está Cristina, ¿quién pide la palabra? A ver. Bueno, pues si nadie la pide, pido yo la palabra. Mariano, muchas gracias por la presentación. La verdad es que ha habido algún momento de tu presentación que me ha llamado la atención particularmente. Por ejemplo, la crisis de final del 18, que tú decías que trajo a Napoleón, trajo la Revolución Francesa, precisamente primero. Y creo que está más ligada con eso. Pero bueno, en cualquier caso hay otra cosa en tus conclusiones que también, que yo creo que todos compartimos un poco tu pesimismo, esa falta de reacción. Pero también ha quedado claro que necesitamos historiadores, necesitamos gente que explique lo que pasó y a su vez es la base sobre la que podemos ir. Ahora bien, el problema es que si la historia no es un negocio en este mundo capitalista que tú has descrito, la verdad es que la acción que se puede deducir de la historia va a ser muy leve. Tiene que convertirse en un negocio. ¿Cómo transformar la historia en un negocio? Bueno, ha habido gente que lo ha intentado a veces, mensajes catastrofistas y cosas, pero realmente el juntar los datos tan buenos que tú tienes, los datos históricos, las proyecciones, etcétera, y que esto pueda servir como un acicate para una sensibilización pública y política, la verdad es que es todo un desafío, es todo un desafío. Pues yo me voy a quedar aquí en el comentario. Me parece que Cristina vuelva a retomar el control. Me callo. Sí, Cristina ha vuelto a través del móvil porque el ordenador se ha ido él solo y no consigo volver. En fin, no sé si hay alguna pregunta de alguno de vosotros. ¿Alguien levanta la manita? Sí. Martín Vide. Sí, se me oye bien, ¿no? Sí. Sí. Veamos, yo te agradezco mucho, Mariano, porque dices las cosas con mucho sentimiento y muy bien argumentadas y muy bien documentadas, porque el trabajo de atrás también lo conozco, tu trabajo. Entonces es un lujo lo que haces explicándonos todo esto, pero yo no soy tan pesimista, porque yo oigo la palabra adaptación por todas partes. Adaptación ya la siento, no sé, en programas de investigación solo se habla mucho de adaptación. Y veo que el problema es que aquellas variables, aquellos fenómenos que son evidentes, convencen enseguida a la gente. Y el más evidente es la subida del nivel del mar, o uno de los más evidentes, de la que no has hablado. Pero me parece que la adaptación a la subida del nivel del mar ya va siendo una política real. Bueno, tú sabrás más, ya va siendo una política real en algunos lugares que nos tenemos que ir alejando, etc. La temperatura es una variable menos evidente. Me parece a mí que es menos evidente. Decimos qué calor hace, pero luego vendrá el frío y nos hemos olvidado. Es menos evidente, me parece, para la sensibilidad humana que la subida del nivel del mar. Y es evidente todavía, muy poco evidente, y además, como tú has explicado, llena de incógnitas, es el cambio hídrico. Entonces, el cambio hídrico que va hacia la irregularidad, ¿hasta qué punto se puede afirmar que es una realidad que va hacia la irregularidad de más sequías y precipitaciones más intensas? Y en ese sentido hago un apunte, porque yo usé tus investigaciones y las de gente alrededor tuyo sobre la anomalía climática de 1850. La usé para explicar que el río Llobregat había cambiado. Y ahora me pregunto, con tus gráficos, si me ha parecido entender que puede repetirse otra vez una anomalía climática en algún momento de este siglo, en que vuelva a haber grandes lluvias repetidamente
Esto ya es una pregunta mía. Y finalmente hay una palabra que usáis mucho los meteorólogos, los hidrólogos, que ya todavía no la entiendo bien. Proxy o los proxies. Por ejemplo, los proxies naturales. ¿Tú podrías definir qué son esto de los proxies? Parece que sé lo que es, pero estos son mis comentarios. Gracias. Muy bien. ¿Contesto ya? ¿Sí? Bueno, respecto a lo de la adaptación, yo me temo, soy muy pesimista en cuanto al mecanismo, al funcionamiento de la sociedad capitalista actual. No la he estudiado mucho, he estudiado más otras sociedades, pero la sociedad actual vive mucho de lemas de marketing publicitario. Y una sociedad tiene que basarse en respuestas estructurales y no en lemas. Pueden irse tranquilamente la gente a la tumba muertos de hambre o con infecciones diciendo me estoy adaptando, me estoy adaptando, me estoy adaptando. Emplear mucho el término que se están adaptando cuando no estás haciendo nada, cuando la sociedad sigue igual o con las mismas vulnerabilidades y demandas que hace 20, 30, 40 años, yo en esto soy bastante pesimista. Como del mismo modo en época histórica, cuando había este tipo de problemas, lo que hacían era buscar chivos expiatorios, focalizaban su estrés social, sus ansiedades hacia colectivos contra los que pudieran volcar esa agresividad y esa frustración. Y lo tenemos en el siglo XIV. O sea, todos los grandes targets que tenemos sociales, que todavía hoy en día funcionan, se desarrollaron en el siglo XIV con la llegada de la pequeña edad del hielo. Tuvimos a los judíos, los moriscos, cuando ya los habíamos eliminado, entonces a las brujas. Después de las brujas ya, entonces, que se quemaron más de 50.000, los homosexuales, los gitanos. Llevamos 7 siglos buscando unos chivos expiatorios. Y eso no resuelve nada. Entonces, esto de los lemas, a mí me gustaría ver a los gobiernos de los países ricos poner en marcha políticas de inversión seria en infraestructuras, sobre todo en programas de información a la población y de propuesta de desarrollo de nuevos modelos productivos, que no pasaran, energéticos y productivos, que no pasaran solo una etiqueta verde en los productos, diría, ya soy ecológico porque me he puesto un adhesivo. No diga, no. Hagan el favor de informarse bien si toda la explotación vitivinícola de España va a desaparecer en cuestión de 60 años, según las modelizaciones de la Casa Torres. Por favor, pongan en marcha nuevos sistemas de cultivo, nuevas variedades, nuevas estrategias completas de cómo una región puede tirar adelante si tenemos ese tope, esa frontera en cuestión ya de unos 60 años. A mí me gustaría más que hubiera reacciones sustanciales, ¿no? En cuanto a subidas del mar o comportamientos así más evidentes, sí, por supuesto, la sociedad necesita evidencias, necesita que se le mojen los pies o ver que pasa hambre para reaccionar. A mí es lo que me gustaría como historiador, que la sociedad pudiera armonizar respuestas sin tener que llegar a esos impactos tan graves. Porque de momento me parece que, por ejemplo, en el litoral mediterráneo español, que está muy atado a la actividad turística, seguimos con el síndrome del sapo en la cazuela hirviendo. Les estás diciendo, está subiendo el nivel del mar, vamos a perder las playas. ¿Y ellos qué hacen? Cada año te están pidiendo dinero público al Ministerio de Medio Ambiente para que envíe los barquitos a aquellos holandeses a bombear arena, destrozando los fondos marinos para poder tener la playa. Y muchos alcaldes te dicen, bueno, es que con que la playa me aguante 2 o 3 meses, yo ya cubro la temporada y ya tendré a los trabajadores trabajando en los hoteles. Esto es síndrome de sapo en cazuela hirviendo. No quieren admitir que hay que dejar de una vez las playas. Si sube el nivel del mar, pues no hay playas. Si tienes además un territorio que se está reforestando, no vas a tener sedimentos para las playas. Hay que decirle a la gente la verdad. Señores, se acabaron las playas, volveremos a una costa recortada como la que hubo en otras épocas, en la Baja Edad Media, en el siglo XIV y XV, que así tenemos la cartografía de aquella época, con unos relieves muy recortados. ¿Y qué? ¿Ya no habrá playas? Bueno, ¿qué pasa? Adaptémonos. La adaptación real empezaría por ahí. Reconocer que no va a haber playas y tomar medidas. Y procurar también que muchas poblaciones vayan retirando infraestructuras vulnerables del litoral. Y no como ahora, que parece que tenemos que ir hacia el litoral porque es donde hay la fuente de negocio turístico. Ahí, en esa discordancia,
tenemos nuestra fuente propia de ruina y de ir hasta el último momento pretendiendo que todo está normal cuando resulta que no está normal. No es que se esté deteriorando, es que vamos a un escenario diferente y nosotros queremos seguir igual. Ahí está el conflicto. Y en otras épocas las sociedades que no reconocían esa situación tenían finalmente un colapso, tenían que claudicar. En algún punto tenían que ceder. Pero claro, con todas las pérdidas y el impacto que hay por el camino, en vez de actuar anticipadamente, llegas a un conflicto económico y social gravísimo. En cuanto a lo de los proxies, lo de la oscilación, futuras oscilaciones, tal como están las proyecciones climáticas para la costa mediterránea, de incremento de las lluvias torrenciales y también por la ocupación que hay del territorio, lo más razonable es pensar que puede haber alguna oscilación grave de incremento de las inundaciones catastróficas. Sí. Ahora llevábamos todo el siglo XX sin ninguna de estas oscilaciones graves. En principio suelen estar vinculadas a patrones de atmósfera fría, a eventos vinculados con masas de aire frío, pero también puede ser, evidentemente, con el mar Mediterráneo tan recalentado que vamos a tener, que se puedan originar por situaciones de mesoescala, de escala más regional, con procesos convectivos muy violentos. Entonces, como tenemos el mismo relieve y un sistema fluvial bastante complejo, es fácil que se produzcan estas oscilaciones. Lo raro es todo el siglo XX tan tranquilo que ha habido, con un clima muy de régimen atlántico, de régimen zonal, y precisamente lo anómalo es que haya habido 100, 120 años sin apenas oscilaciones de este tipo. Entonces, aunque sea ahora en patrón cálido, no es nada descartable y sobre todo porque hay mucha más exposición social, muchas más zonas inundables graves y entonces, claro, la misma cantidad de caudal de agua de una inundación, cuando encuentre tantos elementos urbanos y tanta infraestructura, seguro que va a producir inundaciones por zonas en las que muy difícilmente, ni en época histórica, se podría pensar que circularan esos caudales de inundación. Entonces, pues habrá todos los daños consecuentes y tendremos que ir allí los historiadores, a los archivos municipales y veremos toda una batería de desgracias. Sí, no es que me alegre, por supuesto, pero a ver, si las autoridades que deberían gestionar todo esto tienen sus 400 episodios de inundación y no quieren atendernos a los que tenemos 4.500 episodios, por supuesto, con poca información y con unos modelos y un ajuste, una apreciación del riesgo basándose en tan poca información, seguro que el susto que se van a dar cuando empiece una oscilación climática nueva va a ser tremendo. Nosotros solo pretendíamos darles más información para que no se dieran ese susto y estuvieran prevenidos. Pero hace 5 años que no me quieren recibir en el ACA, pues bueno, pues ningún problema. Yo soy tan feo que es lógico que no me quieran ni ver. Respecto a los proxies, proxy se refiere a una información que nos reporta comportamientos climáticos o meteorológicos, pero que no procede de una fuente instrumental. Lo óptimo, el 100% de calidad, de disponibilidad de la información para hacer todos los análisis estadísticos y reconstrucciones que se emplean en la metodología actual, vienen de fuente instrumental, son solo 100, 120 años de datos, tanto en hidrología como en meteorología, pero si queremos ir a eventos que estén más allá de ese ámbito temporal de los 100, 120 años, hace falta una información que no es instrumental, sino que es aproximada o aproximativa. La traducción que vendría del inglés le llaman proxy data porque es un dato aproximativo que te refiere a esas condiciones ambientales o climáticas que debemos suponer que están en una horquilla determinada de grados de temperatura, milímetros de precipitación, pero que no tenemos instrumental en aquella época para que nos lo proporcione. Por ejemplo, los datos isotópicos es una reconstrucción de temperatura muy fiel, muy constante, muy interesante de emplear, pero no es un termómetro que esté dentro permanentemente desde hace 100.000 años en el casquete de Groenlandia, sino que es una reconstrucción a partir de un indicador proxy. El indicador proxy sería el hecho de que hay una burbuja de aire de la que podemos ver su composición isotópica del oxígeno que tenga esa burbuja de aire, y a partir de unos cálculos, unas proporciones constantes que se producen, sabemos la temperatura. Es aproximativo, pero no es instrumental. Esa es la diferencia. Marcelino, tiene la palabra, es que tienes 2 palabras pedidas. Marcelino, por favor. Cristina, ¿puedes recuperar el control? Sí, claro. Pues todo para ti.
Puedo. Marcelino, sí, sí. Vale, Adelante. gracias. ¿Me podéis oír, sí? Ok. Bueno, gracias, Mariano. La verdad es que tu presentación me ha parecido fascinante. Esto de basarse en las rogatorias me ha hecho mucha gracia, además de que me ha llamado muchísimo la atención como análisis científico, ¿no? Histórico. Y lamento mucho, debo decirte, que no te oigan los políticos, porque la verdad es que ahí hay un potencial enorme, ¿no? de aprendizaje. Yo quería hacer un par de comentarios, más que preguntas, son comentarios. A mí, por un lado, la palabra adaptación me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque ignora el otro aspecto de la lucha contra el cambio climático actual, que es la mitigación. Yo creo que hay que ser activos, no solamente en el sentido de adaptarse, sino de mitigar, de luchar contra. También creo en este sentido que yo observo como un hype tecnológico. Habréis oído hablar de estas tecnologías para capturar el CO2 y enterrarlo y no sé qué. A mí, yo soy muy escéptico en eso, me parece que es un hype, cuando por otro lado, yo soy, Rafa lo sabe, un apasionado de los árboles, lo tengo que decir, existe una tecnología que tiene 400 millones de años que se llama árboles. Eso es algo inmediato que mitigaría el cambio climático, es mi hipótesis. Pero tengo una pregunta un poco más crítica. Teniendo en cuenta que el cambio climático actual es de origen antropogénico, no es un cambio debido a otras, es puramente antropogénico, como yo lo entiendo. ¿Esto no limitaría, en tu opinión, Mariano, las lecciones que se pueden extraer de otros periodos de la historia, como la pequeña edad del hielo o las décadas estas que has mencionado antes? Porque es muy específico, es antropogénico. Y esto parece que va a un desarrollo a un ritmo exponencial. Perdónate un momento. Sí. Vamos tarde, pero no importa, podemos seguir. Lo que va a suceder es que Ignasi, como se tiene que ir, se parará la grabación, pero nosotros, los demás, podemos seguir unos minutos más. Simplemente que lo sepáis. Vale, pues voy a contestar y aprovecharé entonces luego para decir cosas más gruesas, si se puede. A ver, respecto a lo de adaptación-mitigación,